tuve hambre, me diste de comer. Paraguay produce y exporta millones de toneladas de alimentos al mundo, pero hay más de 400.000 paraguayos que a la hora de comer, de la mayoría, estos hermanos se quedan bajo la mesa. 400.000, según las estadísticas oficiales, de aquellos que realmente sufren de hambre, de los pobres extremos. Eso no es conforme a la voluntad de Dios. Si tenemos suficientes alimentos para alimentar el mundo, es un escándalo moral de cientos y que cientos miles de pobres extremos no puedan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Tuve sed y me diste de beber. Necesitamos tomar conciencia de que en el Chaco paraguayo, también en la zona oriental, y en estos días algo de lluvia, hemos tenido la bonanza del cielo, pero muchos hermanos pobres, sobre todo en las comunidades indígenas, viven en un inmenso territorio árido, seco, de difícil acceso y escasez de agua. Cuando sus aljibes y los tajamares se secan, las personas recorren kilómetros para acceder y llevar agua a sus hogares, que generalmente no es potable, es agua sucia, contaminada, que apenas alcanza para las personas. Las familias pierden sus animales menores y pasan hambre, aparte de la sed. Nuestros hermanos más pequeños sufren graves privaciones de agua y de alimentos y están olvidados por el Estado y por la sociedad en general. Si permanecemos indiferentes frente a esta situación, el Señor nos dirá: tuve sed y me dieron el vinagre de la indiferencia. Era un extraño y me hospedaron. Hemos reconocido a Jesús en los extraños, en los migrantes, en las personas sin casa, sin techo. La problemática de la tenencia y propiedad de la tierra en el Paraguay pone paradójicamente a los pueblos indígenas y a muchas familias campesinas en situación de desplazamiento. La migración forzada de atropello a sus derechos humanos fundamentales, de acceso a la tierra, techo, trabajo. Y hoy quisiéramos saludar y solidarizarnos con nuestros hermanos, miles de migrantes compatriotas que viven en otros países, desarraigados de sus tierras, forzados a movilizarse buscando mejores horizontes económicos y viven en el exilio, muchas veces en condiciones paupérrimas, indocumentados, desempleados, explotados en sus ambientes laborales en el exterior. Las políticas de repatriación de nuestro país es un deber patriótico para ofrecerles mejores condiciones de vida, asegurarles retornar a sus hogares con un mejor futuro en su terruño. Y les saludamos a todos ellos y nos solidarizamos con todos aquellos compatriotas fuera del país. Hospedarlos significa devolverles lo que en justicia les corresponde. Además implica abordar con serenidad, responsabilidad y coraje el mandato constitucional de la reforma agraria o desarrollo integral del país, especialmente de las zonas rurales. La sociedad paraguaya no puede seguir postergando un diálogo serio sobre el tema de la tierra, la distribución de la tierra,
como corresponde al Estado Social de Derecho, cumplir y hacer cumplir este mandato constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y de las familias campesinas. En definitiva, respetar y hacer respetar la dignidad de cada habitante de la República, en especial de los más pequeños, vulnerables e indefensos. Estuve desnudo y me vestiste. Reconocimos al Señor. Según los datos oficiales, 1 de cada 4 paraguayos está en situación de pobreza, lo que significa que no pueden cubrir sus necesidades básicas. La pobreza desnuda que demasiados hermanos están privados de las condiciones necesarias para una vida digna a la que tienen derecho como hijos e hijas de Dios y como ciudadanos paraguayos. La dignidad de las personas es uno de los pilares de la Constitución Nacional y es uno de los principios de la enseñanza social de la Iglesia. Por consiguiente, respetarla y promoverla es de cumplimiento obligatorio para que quienes administran los recursos del Estado y son responsables de las políticas públicas necesarias para superar esta situación de pobreza y pobreza extrema que nos pone fuera de la voluntad del Padre. No lo hemos reconocido. Estuve en la cárcel y fuiste a verme. Miremos a nuestro alrededor y veremos el rostro de Cristo en tantos hermanos pequeños que ni siquiera son visibles, aunque sean miles, como los pobres, generalmente los jóvenes, que sobreviven hacinados en las cárceles del país. Las cárceles están pobladas de jóvenes, y eso les puedo asegurar, que por falta de oportunidades de estudio, de empleo, de recreación sana, no tienen un horizonte de esperanza sin una familia ni una comunidad que los contenga y los proteja, y terminan refugiándose en el consumo de drogas, que los destruye y los condena al descarte. En la cadena de tráfico de drogas que beneficia y enriquece a unos pocos, generalmente vinculados con el crimen organizado, las principales víctimas son los niños y jóvenes drogodependientes, y cada vez hay más. Estos caramelos sintéticos, etcétera, etcétera. Para ellos y para otros pobres, las cárceles se convierten en simples depósitos de seres humanos, sin ninguna posibilidad de recuperación y reinserción en la sociedad. Esta situación contradice la voluntad de Dios y reclama atención urgente de los órganos públicos responsables. Estaba preso y me diste la espalda. Estuve enfermo y me visitaste. La situación de los enfermos y sus familias en Paraguay es dramática. Según los datos de expertos en el tema sanitario, casi el 50% de los gastos de salud lo pagan los propios enfermos. 50%. Enfermos y familiares. Los hospitales carecen de infraestructura, de personal de blanco en suficiente cantidad y calidad, así como de insumos básicos. Esto implica que los enfermos y sus familias en muchos casos padecen un calvario para atender sus necesidades de salud o tienen que irse del país. Frente a las carencias y falta de respuesta de los responsables públicos, se ha normalizado que los problemas de salud se buscan resolver por medio de la solidaridad de vecinos, amigos, a través de diversas actividades de recaudación, rifas, polladas, hamburgueseadas, homía. La atención de la salud podría mejorar sustancialmente si se administran los fondos públicos con honestidad y patriotismo. Apela la tema. Un estudio académico publicado en el 2019 revisó los casos denunciados por la Secretaría Anticorrupción entre los años 2016 y 2018. Estimó que en el sector salud se desviaron más de $2,5 millones por la actuación de administradores de
deshonestos. La corrupción contradice radicalmente la voluntad de Dios, es un pecado personal y social muy grave, porque roba los recursos financieros que son necesarios para mejorar las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de la sociedad, que pasan hambre, que están condenados al analfabetismo y mueren por falta de recursos.